Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, vamos preparando el tema o la enseñanza. El Señor colocaba en mi corazón hacer como un recordatorio desde donde venimos trabajando los temas que traemos para poder entrar a exponer lo que son los mandamientos de los hombres. Y cuando me puse a investigar sobre los mandamientos de los hombres, nosotros sabemos que son las imposiciones que ponen líderes espirituales, que no tienen nada que ver con la escritura, o que toman alguna parte de la escritura y le hacen un ritual, le cambian la esencia de todas las cosas, y termina la gente más siguiendo la tradición, siguiendo el mandato, siguiendo la costumbre, y como dice el Señor en su palabra, nos alejamos de Él. Nos alejamos del Señor en la medida en que nosotros seguimos practicando las costumbres de las naciones, practicando las tradiciones de los ancianos, y también practicando los mandamientos de hombre. Entonces voy a hacer un recordatorio y luego quiero hacer de pronto un énfasis mayor en el tema o en la exposición del jueves, porque dentro de la escritura, dentro de lo que yo leía, yo llegué a la casa y dije, no estoy muy contenta con esta parte, Señor. Y a mí me da la impresión de que como que eso no funciona así. Usted sabe que eso sí, yo todo lo miro, siempre lo analizo, porque a veces las mismas traducciones de la Biblia me llevan a nosotros a tener un concepto muy distinto a lo que dice la Escritura. Entonces voy a hacer el resumen y luego vamos a hacer énfasis de la actitud que tuvo Caifás al romper su vestidura, a qué estaba haciendo referencia y qué es lo que significa y qué es lo que representa, porque vuelvo y les repito, nosotros los que hemos sido llamados a predicar la palabra, Dios nos ha ungido con su Espíritu. Dios nos da su respaldo siempre y cuando lo que nosotros enseñemos y prediquemos sea de acuerdo a lo que está en la Escritura, ¿ya? Por eso es importante conocer las dos posiciones, lo que me dice el antiguo pacto y lo que me dice el pacto renovado, o lo que se ha traducido como el nuevo pacto. Las dos cosas hay que mirarlas, hay que analizarlas para saber qué es lo que el Señor nos está diciendo y qué es en lo nuevo, a qué es lo que se refiere el Señor Jesús. Porque hablar del nuevo pacto es hablar de Jesús, pero para poder hablar de Jesús en el nuevo pacto, yo tengo que irme a los 5 primeros libros que me enseñan toda la obra del Señor, también prestarle atención a los profetas y a los escritos, porque de ellos son los únicos que dan testimonio del Señor. Entonces, a veces en muchas instituciones donde enseñan la palabra
pues no se le da importancia al antiguo pacto, porque según ellos eso no sirve, eso no tiene ninguna validez. Entonces uno dice, ¿cómo soporto la obra del Señor? ¿Cómo la soporto? O sea, hablamos y hablamos y hablamos, pero no hay una base, no hay un fundamento que sostenga la obra del Señor. Entonces yo no puedo hablar del nuevo si no tengo una referencia al pacto antiguo, porque todo lo que hizo Jesús se encuentra en el antiguo pacto. Entonces, si nosotros no hemos leído la escritura, pues usted le va y le viene y cree todo cuento, como decía Manuelito en la enseñanza, que creemos todo lo que nos habla y vamos a terminar allá arriba, y cuando el diablo nos suelte se nos van a partir los huesos, porque esa es la función del quebrantahuesos, ¿cierto? De aquel que tiene la función de ¿qué? De comerse los huesos, porque cada uno de estos carroñeros se come una parte del animal. Ellos no son como nosotros, nos comemos todo hasta las vísceras y todo ese montón de cosas, y resulta que cada uno de estos carroñeros se comen una parte y se van y viene el otro hasta que el animal que ha sido muerto no quede nada sobre la tierra. Porque esas condiciones o esos animales que se descomponen sin hacer el proceso a los animales, de ahí es donde vienen las contaminaciones, vienen las enfermedades en las personas, porque el aire empieza a repartir todo virus y todo ese montón de situaciones con estos animales que han sido muertos. Entonces, mire, Dios, y vuelvo y le repito esto, el Señor está buscando sus discípulos. Le repito que la parte sacerdotal, eso es para el Levítico. Nosotros somos discípulos del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, el Señor nos está estructurando, el Señor nos está preparando, el Señor está buscando y haciendo una obra de lavamiento, de santidad y de glorificación para que nosotros nos podamos ir con el Señor. Por eso todos los días, a través de las enseñanzas, a través de su lectura de la palabra, a través de sus estudios, nosotros nos estamos encontrando con cosas mías. Uy, yo estoy errada en esto, yo estoy violando esta parte, porque la Biblia es mi espejo. Yo no voy a mirarme en nadie, porque cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene su propia tarea. No voy a mirar ni voy a juzgar si usted hace o no hace, porque al final el que le rinde cuentas al Señor de sus obras es usted. Yo rindo de lo mío. ¿Ya? Que si yo veo que una persona está teniendo un comportamiento inadecuado, inapropiado, yo digo, uy, qué feo, ¿será que yo lo hago? Entonces yo misma me cuestiono para saber si yo estoy teniendo el mismo comportamiento, la misma actitud, la misma forma de hablar, la misma forma de ser, y yo digo, si eso se ve feo, pues yo también, si yo también lo estoy haciendo, seguramente yo voy a seguir haciendo algo que no es del Señor. Por eso el Señor viene haciendo en nosotros y buscando dentro de nosotros el hombre espiritual, el hombre adorador, el hombre interior que tenemos cada uno de nosotros y que empieza a desarrollarse en la medida en que nosotros vamos escudriñando la palabra, vamos obedeciendo la escritura. No hay ningún argumento para nosotros no obedecer la palabra del Señor. Cuando nosotros nos demoramos en cumplir la escritura, eso dice la palabra del Señor, que usted duda de la palabra de Dios. Y cuando yo dudo de la escritura, se me demoran las bendiciones. Se demora el que Dios abra la ventana, la puerta o traiga lo que usted está buscando. Por eso el Señor dice que la fe es la que me lleva a mí a abrir las puertas. Y la fe es tan grande como un granito de mostaza. Imagínese que es como la cabeza de un alfiler si usted cree en el Señor. Entonces, si nosotros, siempre he pensado, ¿por qué el hombre cree en lo que dice el hombre?
y salen corriendo y ponen las cosas e invierten su dinero en lo que el hombre le dice, porque le va a traer prosperidad, porque le va a traer sanidad, porque le va a traer lo que su corazón malvado y perverso quiere, y no lo que dice la Escritura para agradar al Señor. Entonces nosotros siempre tenemos que bueno, Señor, la Biblia me dice esto, yo, ¿cómo lo pongo por obra? Porque seguramente a mí me cuesta trabajo, pero no a ustedes, ¿ya? Entonces por eso yo no me puedo mirar al espejo de ustedes, ni puedo copiar sus conductas, ni puedo copiar sus cosas, porque usted y yo somos distintos, somos diferentes. Entonces si yo quiero copiar el comportamiento de la hermana Elvira, y yo veo que ella es paciente, es noble, y yo no tengo eso, entonces como claveles. Por eso cada uno de nosotros somos diferentes, pero el Señor, como decía Manuelito, que me gustó muchísimo esa parte de la Escritura, dice, todos estamos buscando lo mismo, a Cristo. Todos estamos en el mismo camino, todos estamos comiendo el mismo pan y todos estamos bebiendo la misma agua. ¿Cuál es el punto común? Cristo y la vida eterna. Entonces, que usted se vaya a Morro Rico por la bicicleta, a pie, de rodillas, de cabeza, de punta de nariz, eso es problema suyo. Que otros tengan la opción de irse en carro y otros en helicóptero, eso es problema de cada persona. Pero todos vamos a reunirnos en el mismo punto. La forma y la manera ya, eso depende de cada uno de nosotros. Recuerde que nosotros habíamos hablado de Romanos 7:22 y dice... Yo le voy a leer lo que dice la Biblia Kadoshita. Dice, porque dentro de mi ser, es decir, mi yo, completamente estoy de acuerdo con las instrucciones de Dios. Fíjese que, ¿qué está diciendo Pablo? Que usted y yo debemos estar de acuerdo con ¿qué? Con lo que dice la Biblia, con lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando usted razona, porque cuando nosotros le añadimos, porque cuando nosotros le quitamos, entonces yo le estoy poniendo de lo mío y estoy profanando la palabra, estoy añadiendo la Escritura o simplemente le estoy quitando. Y dice en la Reina Valera, dice, porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Usted y yo nos deleitamos con la palabra de Dios. Nosotros nos deleitamos cuando usted lee, usted se deleita cuando obedece la Escritura, o para nosotros obedecer la Escritura es una carga, es una maleta. No, pues yo no voy a la congregación porque toda la semana, imagínese. Y o sea, sacamos un montón de argumentos, pero si le dijeran, vamos a un paseo, usted a las 3 de la mañana está parada y está haciendo el pollo, está cocinando, ¿para qué? Para irse. Y ahí si no dice, ¿cierto? Porque nosotros somos así, hermano. Nosotros siempre, para las cosas de Dios, siempre sacamos un argumento. No tenemos razones para salir corriendo a buscar a Dios, sino tenemos argumentos para alejarnos del Señor. Gálatas 3:2, que es donde venimos nosotros trabajando, dice, yo quiero saber, solo por esta única razón, recibieron ustedes el Ruaj, es decir, el Espíritu, por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la ley, o por confiar y ser fieles a lo que oyeron. Fíjense que es importante que cuando terminemos de escudriñar lo que son las tradiciones, los mandamientos y las costumbres, entraremos entonces a estudiar lo que tiene que ver con el Espíritu. Porque, hermano, mire, si nosotros no escuchamos la palabra, si nosotros no leemos la Escritura, ¿cómo usted va a diferenciar el mundo de mentiras que hay allá afuera? ¿Cómo puedo distinguir que lo que me está diciendo este predicador es igual a lo que está escrito en la palabra de Dios? Si yo no leo, si yo no escudriño, si yo no me meto con el Señor, no puedo diferenciar. Y ese es el problema de hoy en día. Los hermanos en la fe, los hermanos en Jesús, creen cuanto viento de doctrina escuchan, y más si se refiere al dinero.
Y más si se refiere a cosas que hay en su corazón que usted lo está buscando. Y resulta que si yo no aprendo qué es lo que yo estoy enseñando en Piedecuesta, qué significa distinguir, porque es una de las funciones, de las 5 funciones que tiene mi oído. Y hemos encontrado una cantidad de cosas en esta sola palabra distinción, o distinguir. La palabra de Dios, así como mi lengua, distingue, saborea, difiere, separa de lo que es, de lo que no es. Que me quedó muy salado, entonces echémosle más agua. Que me quedó muy dulce, bueno, echémosle más agua. ¿Para qué? Para acomodar las cosas a su paladar. Entonces, hermanos, si nosotros no escuchamos la Escritura, ¿cómo voy a saber todo ese montón de cosas que hay en las redes? Todo ese montón de predicadores, algunos son muy buenos, algunos son fantásticos, algunos tienen muy grandes enseñanzas, pero también tienen grandes vacíos de la Escritura, porque más se rigen por la doctrina o por la costumbre o por lo que dice el rabino o por lo que dice el pepito, y yo me salgo de la base fundamental que es la Escritura. Entonces, por eso es importante, escuche, discierna si es de Dios o no es de Dios. Por eso cuando yo oigo la Escritura y ustedes están hablando, yo siempre, mi cabeza, yo no sé cómo será eso, pero mi cabeza parece así. Esto lo dice, sí, esto lo tiene, sí, está igual. Y cuando hacen ejemplo, yo digo, ay, eso es igual a esta parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído, o yo he leído la Escritura. Y siempre estoy, porque si a mí el Señor me puso acá y yo no leo la Escritura, ¿cómo corrijo? ¿Cómo corrijo que el discípulo del Señor está errado? Que el discípulo del Señor está equivocado, ¿ya? Entonces, eso es importante. La palabra del Señor nos está diciendo que no son las costumbres, no son las tradiciones y tampoco los mandamientos de hombre que me van a llevar a la vida eterna. Al contrario, dice el apóstol Pablo, son los que me condenan. Son los que no me van a dejar entrar al reino. Y ya nosotros hablamos sobre las tradiciones y yo le di todo el estudio, sé de lo que es la Navidad, de lo que es el arbolito, todo eso. ¿A cuál Dios usted se está inclinando? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Para qué? Para que como ya nos aproximamos, usted no termine haciéndole la fiesta a Baal, es decir, al Dios de los paganos. ¡Ay, pero es que lindo! Bueno, usted quédese con su lindo y siga practicando lo suyo, que si venga el Señor, usted no se irá. Y eso es un factor para que se quede y no entrará en el reino. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo un pecado de muerte, dice la Escritura, ¿ya? Y cuando estudiemos un mandamiento, que ese es a nivel mundial y que la gente lo practica, y yo decía, uy Señor, qué bonito es. Qué bonito ese mandamiento, que el hombre lo hace, nosotros no, porque ya nosotros no salimos, pero sí vamos a estudiarlo, porque seguramente en nuestras casas las personas practican este paganismo y ellos sí se irán a la pay y la mocha si nosotros no le oramos al Señor para que sus prácticas paganas no continúen, sino que Dios le dé la oportunidad de ¿qué? De entender el paganismo. Dice en Gálatas 3:2, la Reina Valera dice, yo solo quiero saber, o sea, ¿qué es la preocupación del apóstol Pablo? ¿Usted recibió el Espíritu porque usted es buena gente? ¿Porque usted es choripapa? ¿Porque usted es buenón? ¿Porque usted le da de comer al hambriento? ¿Porque usted viste al desnudo? ¿O por qué usted recibió el Espíritu del Señor? Porque no son por obras, pero las obras determinan el fruto del Señor de cada uno de nosotros. Y nos van a determinar allá arriba la recompensa que cada uno de nosotros vamos a recibir. Porque a mí me salva la fe que yo tengo puesta en el Señor. La obra del Señor, mi fe. Ya no es mirar la serpiente como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Ahora el mismo Señor dice,
cree en mí y es mi fe en el Señor. Pero para que yo le dé la fe al Señor y entre a sacar, yo tengo que apartarme del paganismo. Yo tengo que apartarme de la gran influencia que tienen las redes sociales en nosotros. Porque tiene una gran influencia, y sobre todo en los niños. Y uno mira una cantidad de cosas y uno se queda como, bueno, Señor, ayude, porque aquí no se puede hacer más nada. ¿Ya? Ahora, fíjense que dice, hablar de las obras de la ley, se habla de tradición de los ancianos, que ya nosotros vimos que la preocupación de ellos era porque no se lavan las manos. Y eso no lo dice ninguna de las instrucciones de los mandatos del Señor. Lavarse las manos, pero de forma ceremonial, porque lógico, antes de comer usted me imagina que llega de la calle o usted coge la yuca, no, usted va y se baña las manos, porque usted viene de la calle y no se sabe usted qué traiga en las manos de todo el manejo que usted le ha dado. Llega, se baña las manos y se sienta a comer, pero no de una forma ceremonial, no algo que como sí lo estaban haciendo los fariseos cuando criticaban al Señor porque sus discípulos no cumplían con este ritual. La costumbre de las naciones, que es lo que estamos viendo, que estamos analizando esta costumbre. Y vamos a Levítico 18:30. Vamos a mirar unas citas, apréndaselas, téngalas para que usted tenga la oportunidad de hablarle a la gente de las tradiciones que lo van a llevar a la condenación. Dice Levítico 18:30, así que guarden mi ordenanza de no seguir ninguna de estas costumbres que abominables que otros antes de ustedes han seguido. Y así ¿quién se va a profanar? Yo. Dice, y así se profanen a ustedes mismos por hacerlas. Yo soy, ¿qué? El Señor, su Dios. Entonces, ¿quién se está profanando? Yo. Si yo practico todo ese, que el día de los muertos, que se vaya porque se murió mi tío, mi tía, mi papá, mi mamá, y usted se va a ponerle las florecitas, usted está en paganismo, porque la Biblia no me da esa opción. La palabra del Señor no me permite que yo visite los muertos. Eso ya forma parte de una riqueza o forma parte de una tradición de las personas y que la gente está buscando algún medio de sustentación y generalmente van en contra de las cosas del Señor. Ahora, fíjense que el Señor dice que soy yo el que me profana. Si yo participo de todo, usted me puede decir, pero en mi empresa celebran y me ponen a hacer el arbolito, y eso ya es una regla de la empresa, pero ¿dónde está su corazón? Si usted es de los que está poniendo el arbolito, nananita, y usted también participa, pues usted está ahí, su paganismo todavía está en su corazón, ¿ya? Porque otra cosa es que usted está bajo autoridad. Nosotros, las personas que están bajo la autoridad, su corazón debe estar en las cosas de Dios, así sus manos estén haciendo otras cosas. Porque cuando usted termine de armar todo ese zafarrancho, entonces usted va y se lava las manos y le dice, Señor, solo estoy cumpliendo con una disposición de mi jefe. Y Dios entiende, porque Dios no está mirando esa obra, está mirando usted que sintió en su corazón cuando estaba armando el arbolito, ¿ya? Y todo ese montón de cosas que la gente compra ropa que para nosotros, y ya ustedes saben a cuál Dios nosotros le estamos rindiendo culto. Jeremías 2:5, por favor. Jeremías 2:5. Así dice el Señor: ¿qué es lo que sus padres se encontraron mal en mí para hacerlos irse tan lejos de mí? Para hacerlos irse tras vanidades y convertirse ellos mismos en vanos. ¿Quién nos enseñó las tradiciones? Los antiguos. No le eche la culpa a su papá, porque es que a él también le enseñaron mal. ¿Ya? Le están hablando de nuestros antepasados, están hablando de los patriarcas, están hablando de Salomón, están hablando de todos aquellos que violaron el pacto del Señor. Nosotros sabemos todo lo que hizo Salomón, a pesar de que tenía tantas cosas que Dios le dio, él terminó profanando lo que Dios le había dado.
Él terminó inclinándose a sus miles de dioses y haciéndole edificios y practicando sus costumbres con todas las mujeres con las que él tuvo una alianza o él tuvo una relación de pareja. Por eso dice, porque mire, ¿qué hace que las tradiciones, en la medida que se van practicando, nosotros nos vamos alejando del Señor? Nosotros nos vamos alejando del camino de la verdad. Y cuando usted se dé cuenta, usted es la que más participa de todas esas cosas. Y mire, hay gente que empieza la Navidad y empieza la depre, la tristeza, ay, no sé qué. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu que se mueve en esa época. Si fuera del Señor, ¿por qué hay tantos muertos? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué hay tantas cosas? Si fuera del Señor. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que el que nosotros practiquemos todas esas tradiciones que vienen de tiempos antiguos, en donde los filósofos, los papas, las autoridades, los reyes, los faraones impusieron sobre el pueblo. Yo estoy viendo, me gusta mucho ver las historias de los otomanos, estoy viendo ahora quiénes son los bárbaros. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando yo miro eso digo, Señor, y hablan del Dios no sé qué, del Dios no sé qué, que yo decía, mire, toda la cantidad de dioses que tiene la gente desde la antigüedad viene, desde el tiempo de Caín, viene con todo ese montón de mentiras de dioses. De los semidioses, que este bajó, embarazó a esta, o sea, una cantidad de mentiras y herejías, y la gente le gustan los dioses paganos, la gente le gustan los dioses griegos y todo eso, porque es que no sé cómo, no, ¿por qué? Porque todavía mi corazón no está sanado para con Dios, y todavía el paganismo, la oscuridad y todas esas cosas todavía están aquí en mi corazón. Por eso dice el Señor, irse tras vanidades. ¿Qué es una vanidad? Es un vacío. Cuando usted se busca, es que yo creo que a mí me hace falta tal cosa, y usted se lo compra, pero usted sigue con el vacío, y usted sigue con el mismo comportamiento, nosotros seguimos con lo mismo. Pero cuando yo busco del Señor, todas esas vanidades, todas esas cosas pasan a un segundo plano, porque para mí es más importante la lectura, la escritura. Para mí es importante sentarme a pensar en lo que enseñó fulanito, en lo que dijo, me voy a buscar en la Biblia, o sea, ay no, pero tan espiritual. Pero en vez de sentarme 3 horas a ver una novela que lo único que enseña son malas conductas, lo único que enseñan es cómo se fornica, cómo se adultera, cómo se va usted para el cielo y vuelven y la bajan, y al final usted llegó a la tierra. En las mismas condiciones y ilusionada y entristecida porque usted está sola. Ay, si yo tuviera un principito como ese. Ay, si yo tuviera... Y empezamos nosotros a maquinar un montón de cosas y al final terminamos deprimidos. ¿Ya? Entonces fíjense que el mismo Señor es el que nos enseña. Y si usted está viendo que en una pareja el Señor es muy amable, ay, pero así no es mi esposo. Qué porcaría, que es el mío, mire, y este come. Es una novela, es una mentira, y usted se dejó comer el cuento de lo que usted está viendo allá. Porque eso es así, hermano. El diablo de esa manera es como trabaja. Y cuando llega su esposo cansado, y usted lo mira que se lo quiere comer. Usted me prometió que me daba la luna, ¿dónde está? Usted me prometió que me daba el sol, ¿dónde está? Usted me prometió que me compraba, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque esas situaciones me llevan a mí a sembrar cizaña en mi corazón hacia los demás. Jeremías 13:23. Mire lo que dice el Señor. ¿Puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? Entonces tú puedes hacer el bien, habiendo aprendido el mal. Fíjense que el Señor está diciendo que ellos no pueden cambiar ni sus manchas ni su comportamiento, porque eso es lo que lo identifica. Pero el Señor dice, si yo aprendí a hacer el mal, ¿quién me va a enseñar a mí a hacer el bien? El Señor. El que yo deje de practicar esas situaciones, el que yo deje de realizar esas cosas y diga, bueno, Señor, voy a cambiar
esta circunstancia. Ayúdame a variar mi forma de hablar, mi manera de ser, mi manera de comportarme. Porque esa situación no me está dejando bien parada delante de los demás. Entonces fíjense que el Señor dice, así como los animales no pueden cambiar, y así la ciencia diga que el hombre viene del mono y del mico, viene el que dijo eso, porque yo vengo de la imagen del Señor. Y la gente come cuento de todas esas doctrinas, como decía el filósofo Pitágoras, que el hombre viene de los números, como decía Anaximandro, que el hombre viene del aire, como decía Anaxágoras, que el hombre viene del agua, o sea, un montón de locuras como son los filósofos, porque ellos inventaban un montón de cosas, pero a la gente le gusta eso. Entonces fíjense que aquí el Señor dice que el único que me puede llevar a mí a cambiar mi conducta es el Señor, es la palabra, es el que yo cambie una cosa por lo otro. Fíjense que el Señor en Marcos 7:9 dice, en verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Dios para guardar sus propias tradiciones. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que tenemos N años en el Señor, todavía las cosas del mundo me bailan en la cabeza? Todavía las situaciones de allá afuera están en mi cabeza y nosotros, sin querer queriendo, las practicamos. Alguien decía, es que lo único rico de la Navidad son las galletas, y las galletas es una forma de comida para un diablo. Entonces, si usted come los tamales, ¿para cuál Dios es? Para el Dios Ra, para el Dios Baco, para los que les gusta el licor, porque eso es lo que se mueve, el Dios Baco, el Dios Eglón, todo eso, la comida, el trago y todo ese montón de cosas que se mueven, son puros espíritus, y usted se participa de ese tipo de cosas. Guárdese en su casa, póngase a orar, porque el tiempo no está porque usted está en la calle. Bastantes situaciones inconvenientes y hay mucho allá afuera. Mucho, hermano. Cuide a sus hijos de las películas que usted le permite ver, porque usted no sabe cómo están influenciando los personajes en los niños. Usted no sabe. El boom que hay ahorita por este mexicano que hizo el grito de libertad, de cómo se roban los niños para venderlos para la prostitución, para robarle los órganos y todo ese montón de cosas. Hay un boom para robarse los niños. Déjelos en la calle, déjelos jugando, déjelos sin estar inspeccionados por un adulto que cuando usted venga no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de los niños, porque siempre se ha movido en la escritura que los niños son el objetivo del diablo. No fue en Moisés, no fue en Cristo, pues en esta época no hay nada diferente. Al contrario, más duro. ¿Usted no ha visto videos donde los niños están en el sardinel, se entran los tipos y se los roban? ¿Por qué? Porque nosotros no, déjelo. Yo le decía ayer a mi nieta, mira, cuando te vayas donde la otra nona, juega dentro de la casa de la nona. No juegues afuera, échele seguro a la reja, quédate adentro. Y yo le explicaba, porque se están robando los niños y van a hacer chorizos con usted, mamita. Entonces, si yo sí le digo así, van a hacer chorizos con usted. Nona, ¿y eso qué es? ¿Usted ha comido choripapa? Sí, bueno, así, como usted se come la salchicha, así la van a hacer. O le van a sacar los ojos. Y decía, uy, nona, la gente es mala. Decía, claro, entonces juegue en la casa, quédese adentro, niños. A las 10 de la noche en la calle, terrible me parece a mí, cuando a las 8 de la noche tiene que estar durmiendo según las instrucciones de las personas. ¿Para qué? Para que el niño repose, y al otro día a las 5 de la mañana la pelea de la mamá para levantar el chino que se acostó a las 11 para llevarlo a la escuela a las 6 de la mañana. Usted misma es la que tiene la culpa. Cree el hábito en su familia, en sus hijos. Por eso es lo que dice aquí el Señor, hermano. El diablo está detrás de sus hijos. El diablo está detrás de las personas que no tenemos un fundamento básico. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi niño no haga esto si ella o él me ve lo que yo estoy haciendo? Luego yo soy ejemplo para ellos.
Habíamos hablado de las costumbres, donde dice que una costumbre es un camino, es una acción, es una conducta repetitiva, es una práctica, es un rito o es una ceremonia. Pablo en 1 Corintios 10 nos está hablando dice así, 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado, estoy leyendo la mesiánica Kadoshit, de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube, todos atravesaron el mar, todos comieron el mismo alimento y todos bebieron de la misma agua. Fíjese que era lo que nos decía Manuelito. Todos estamos comiendo lo mismo. Se supone que todos debemos tener un resultado de acuerdo a la obediencia que nosotros tenemos a su palabra. El resultado suyo, porque si usted es árbol de manzana, pues yo no le voy a mirar limones, porque usted es de manzanas. Si yo soy un árbol de durazno, pues yo no voy a dar melones. ¿Por qué? Porque es que el Señor me dijo que yo era durazno. Entonces no empecemos a buscar el árbol del limón, porque yo soy naranja, entonces como agua. Por eso vuelvo y le repito, hermano, Dios está buscando en nosotros ese hombre espiritual, basado en la palabra de Dios, en nuestra obediencia, porque el Señor viene a buscar el adorador. El adorador no es el que canta, el adorador es aquel que respalda la obra del Señor. El adorador es aquel que obedece la Escritura, ese es un adorador. Es el que da honor, es el que da reconocimiento al que está dentro de cada uno de nosotros. Pero si yo sigo con lo mismo, si yo llevo tantos años en lo mismo y no he podido cambiar, pues pregúntele al Señor por qué no hemos podido erradicar alguna situación en nuestro corazón. Porque tal vez en esa parte de su corazón es tierra seca y no le hemos permitido que el agua del Espíritu de Dios llegue a esa parte para que pueda penetrar la palabra de Dios, pueda encontrar la palabra del Señor, ese terreno adecuado para dar el fruto que el Señor necesita que usted dé. Porque nosotros fuimos llamados a predicar la palabra, nosotros fuimos llamados a ser discípulos del Señor. Nosotros fuimos llamados a ser formados, instruidos, para luego ser enviados a llevar el mensaje, a llevar la Escritura, a dar un ejemplo allá afuera donde el mundo se está perdiendo. Donde la gente ya no le interesa ni la honestidad ni la integridad, son los amadores de sí mismos. No me interesa si yo le robo a Pepito, a Menganito, no me interesa. Desde que yo tenga, así tenga los bultos de plata ya guardados, que se los coma las cucarachas, los ratones, no me interesa. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está muy podrido, hermano. Y el único que me puede ayudar a mí a cambiar mi corazón de piedra por un corazón de carne es el Señor. Es el que yo obedezca la Escritura. Es el que yo ponga por obra la palabra de Dios. Anteponga al Señor por encima de todas las cosas. Por encima de todo, hermano. Eso, cuando usted y yo tenemos esa actitud, usted está diciendo al Señor, te amo de verdad. Amo al Señor. Pero lee la Biblia, no. Usted oye los mensajes, a veces. A ratos, o sea, nos volvemos rateros, a ratitos hacemos las cosas. Y así no es, hermano. Así no funcionan las cosas. Debe haber una constancia, debe haber un hábito en las cosas del Señor. Yo no sé, a mí el día que yo no leo la Escritura, lo que mandan ahí, el mensaje y la parte que yo tengo, a mí me parece que me hace falta algo. A mí me parece que como que aunque yo no me desayuno, pero a mí me parece que algo me hace falta. A mí algo me hace falta y yo digo, ¿qué es? Y el Señor me dice, no ha leído. Yo, uy, sí, Señor, se para uno a veces corriendo por las cosas y se le olvida lo más importante, que es leer la palabra del Señor, practicar la Escritura. Bien, ahora, fíjese que Pablo nos está advirtiendo a nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que somos el Señor, le está diciendo, tenga cuidado con su codicia, tenga cuidado con este deseo desmesurado de ganar el mundo, así usted pierda el alma. De nada le sirve.
De nada nos sirve tener todo si no tengo lo más importante, que es la presencia del Señor en mi corazón. ¿Cuánta gente tiene trillones, pero no tiene salud? Este señor que es dueño de casi todo Colombia no puede comer sino 2 galletas de soda y un vaso con agua. Y tiene toda la plata que usted quiera. Y no puede comer. Porque la Escritura dice que Dios le dará la oportunidad a algunos que tengan dinero, pero no de disfrutarlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién viene? El día que ese señor se muera, entonces vienen los hijos, los nietos, las esposas, los esposos, y se forma el zafarrancho por el dinero. ¿El dinero de quién? De alguien que trabajó, que se abstuvo por tener una estabilidad y resulta que como usted no la sudó, a usted le vale 5. ¿Por qué? Porque nosotros, la codicia es tenaz. Usted codicia la belleza de fulano, usted codicia el cuerpo de no sé quién, nosotros codiciamos el dinero, pero no buscamos del Señor, no buscamos de Dios, hermano, muy poco. Lo otro que habíamos hablado era sobre la idolatría, y nosotros sabemos que según la Escritura, tener idolatría es fornicar. La fornicación y la idolatría son iguales. Pero aquí no estamos hablando de la fornicación en la carne, eso es problema suyo con Dios. Eso es problema del que practica la fornicación con el Señor. Mi tarea es decirle, lógico, si la persona está fornicando en el cuerpo, seguro que no tiene una relación con Dios. Eso sí, póngale la firma. Usted no puede decir, tengo una relación tan linda con el Señor, pero anoche estuvo usted haciendo lo que no debe. Entonces, ¿cuál relación? ¿Con cuál Dios? ¿Con el pagano? ¿Con cuál Dios? Con el Dios de las inmoralidades. Entonces no vengamos a decir que tenemos una relación con el Señor cuando yo estoy teniendo comportamientos inadecuados, conductas inapropiadas, porque mi caminar y el fruto y esas cosas es lo que me determina que yo tengo una relación con Dios. Dice que es la inmoralidad sexual. Yo le decía, ¿por qué la inmoralidad sexual? Porque resulta que en estos rituales paganos, en donde se hacen todos estos festines, en donde se hacen todas estas fiestas, siempre se termina adorando a los dioses mediante la desnudez. Entonces la gente en medio de la fiesta, en medio de la idolatría, en medio de la práctica, se desvisten y entre unos y los otros tienen relaciones sexuales delante de su Dios que ellos están profesando, que ellos están adorando. Entonces fíjense que eso es importante que nosotros conozcamos este tipo de cosas. Ahora, cuando Dios, recuerde lo que yo le enseñaba, cuando Dios sacó a Israel y lo llevó al monte Sinaí, allí Él estableció un pacto con ellos. Ese pacto es un pacto matrimonial, porque los pactos matrimoniales tienen unos acuerdos, tienen unas reglas, tienen unos comportamientos, unas exigencias tanto del esposo como de la esposa, ¿ya? Entonces, aquí también el Señor está diciendo, yo hice un pacto con Israel, Israel es mi esposa, yo soy su marido. Como ellos fornicaron, es decir, se fueron tras otros dioses, ¿a través de qué? A través de la comida, a través de la bebida, a través de sus vestiduras, a través de sus inclinaciones, terminaron fornicando, terminaron adulterando, es decir, negando la fe que cada uno de ellos debía tener en el Señor. Porque cuando usted y yo negamos o dudamos de la palabra de Dios, nosotros estamos adulterando, estamos negando la palabra de Dios. Y vuelvo y les repito lo que yo les dije a ustedes la vez pasada. El diablo sabe que esto es verdad. ¿Y usted por qué no? El diablo sabe que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que hay aquí es verdad y son promesas. ¿Cuál es la tarea de él? Ponerle a dudar lo que está acá. Si usted y yo no practicamos lo que dice aquí, entonces ¿usted cómo está segura de la palabra de Dios? El diablo por eso ataca. Cuando usted empieza a practicar la palabra de Dios en cualquier área, él va a atacarla. Él va a usar los recursos que están a su lado
y lo que usted tiene aquí para que usted y yo no practiquemos la palabra. Es que desde que yo empecé a dar, a orar, a buscar, se me levantó el demonio. Claro, porque él no quiere que usted sea un apartado de Dios. El diablo no quiere que usted sea un separado para el Señor. El diablo no quiere que en su vida, en su casa, en su trabajo y en todo lo que se relaciona con usted haya santidad. A él no le gusta. A él no le gusta la santidad. Tampoco le va a permitir que usted se mantenga en santidad, porque él va a atacarlo por todos los francos, por todos los lados. Pero ¿qué nos lleva a nosotros? Que tengamos clara la palabra de Dios, como Jesús, cuando se enfrentó con el adversario, simplemente dijo, escrito está y listo. Cuando nosotros, no es que usted diga, ¿sabe qué demonio? Escrito está, no, es que usted lo puede decir, pero si usted lo practica. ¿En qué momento yo le digo? No, yo le estoy diciendo al demonio que sí, porque yo practico la palabra de Dios, porque yo hago lo que dice la Escritura, porque yo creo lo que dice la palabra. Y dice el Señor, mire, leamos acá, hermano, que me gustó muchísimo esta cita bíblica, Jeremías 31:32. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, es decir, Egipto. Porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fíjese que él está diciendo, yo, Jehová de los ejércitos, fui un esposo para ellos, dice el Señor. Entonces fíjese que el Señor está diciendo que él es el esposo de Israel. Y dentro de una relación de esposo no puede caber el adulterio en la carne. La persona que tiene un esposo no se le permite adulterar, no se le permite irse a acostarse con otras mujeres. Hace unos días escuchaba algo donde decía un personaje, decía, cada vez que un hombre o una mujer se acuesta con la que no es su esposa, usted está trayendo y está aceptando todos los demonios que trae esa persona. Y cuando usted llega a su casa, usted le da la entrada a todo ese montón de demonios. Si usted hoy se acostó con A, mañana con B, pasado mañana, todos esos demonios con los que usted se ha acostado, todos están con usted. Todos están con usted. ¿Por qué? Porque usted tuvo una relación y el Señor dice en su palabra que cuando yo tengo relaciones sexuales con el que no es mi pareja, yo me hago uno con la otra persona. Es decir, que si yo me acosté con 20, entonces tengo 20, mi unidad con él, y todos ellos influyen en mi vida. Yo participo de todos esos desvíos y de todos los demonios. ¿Por qué? Porque usted no sabe, ese señor o esa mujer, ¿con cuántos se ha acostado? ¿Con cuántos? No, usted es el segundo y lleva 20. Eso me decía a mí un amigo, me decía, uy, no, es que, hablando de eso, y me decía, las mujeres cuando uno las invita a acostarse y uno les pregunta y dice, usted es el segundo, y uno sabe que yo soy como el 20avo. ¿Por qué? Porque no son capaces de decir. Yo no le encuentro sentido, hermano. Si usted tiene su pareja, que sea ella. ¿Por qué? Porque el Señor dice que con ella es como el Señor le va a bendecir. Porque el Señor dice, el que haya esposa, haya el bien y la bondad del Señor. Cuide a su esposa, cuide a su esposo. Porque hoy en día allá afuera están los hombres detrás de su esposo. Ni siquiera las viejas, son los hombres los que están detrás de los hombres. Porque las mujeres están detrás de las viejas, ¿sí o no? Porque ahorita estamos en esa conducta toda como errada. Y la gente está caminando con él. Entonces fíjense que dice el Señor que Israel es la esposa del Señor. Cuando Israel cometió el pecado de adulterio o de fornicación o de idolatría, el Señor dijo, rompiste el pacto que hiciste conmigo. Ya usted está en una condición que yo no la puedo tomar, porque el que adultera no puede volver con la primera. No puede volver a acostarse con la primera, dice el Señor. Por eso el Señor dice en su palabra, yo soy, usted cometieron, ahora quédense allá y los entrego a sus pasiones y que vengan muchos amantes, no quiere decir muchos hombres, hermano,
Porque yo le he dicho a usted que cuando la Biblia me habla de eso, me está diciendo que son las alianzas que hizo Israel con Egipto, con los fariseos, con los no sé cómo, con Misraín. Aquí hay un montón de personas con las que, es como decir, Colombia hace alianza con Venezuela, con Ecuador, con no sé cómo, y cada uno de ellos, de acuerdo a las condiciones, ejercen una negociación, ¿ya? Pero si nosotros violamos esas negociaciones, pues hay una sanción. Eso mismo sucede en la Escritura. El Señor estableció un pacto matrimonial en el monte Sinaí. Le dijo: ustedes son mi especial tesoro, ustedes serán mi esposa, yo seré su Dios, yo les daré de comer, yo les daré esto. Pero el momento en que ustedes dejen de oír, ya no seré su Dios. Ya usted no es mi esposa. ¿Por qué? Porque usted adulteró, porque usted se fue con otro, porque usted aceptó las caricias de otro, porque usted aceptó los aferes de otro. Yo ya no la quiero. Por eso yo les explicaba a ustedes lo que el Señor me enseña en la Escritura. Cuando el Señor Jesús en la noche de la cena dijo: este es un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer un nuevo pacto. ¿Para qué? Porque el antiguo pacto dice que estaba basado en la muerte. Usted cometió el pecado, usted muere, a piedra, a espada, a fuego o como lo que sea. Usted moría. Entonces el Señor no podía decir: bueno, sí, yo le perdono, pero no lo vuelva a hacer, porque Él mismo estaría violando su palabra. Porque Él dice que la mujer que viola el pacto debía morir por espada, por fuego, apedreada. Como Israel violó el pacto, el Señor dice: mi norma dice que no la puedo aceptar otra vez. No le puedo perdonar su fornicación y su adulterio. No se lo puedo perdonar. Porque si el Señor lo perdona, pasaría por encima de su palabra. Violaría la Escritura y dejaría de ser Dios. Por eso usted se da cuenta que en algunas partes de la Escritura, cuando aquellos malos decían: haga un decreto, pero según las leyes persas, según las leyes no sé qué, que no se puede derogar el mandato. No se puede. Y eso es lo que el Señor escribió según la ley. No había perdón para el adulterio espiritual, para la fornicación espiritual. No había perdón. Por eso mantuvieron, por eso el Señor dice: tengo que buscar otro plan, tengo que buscar otra cosa. Tiene que morir alguien, tiene que derramar sangre, porque mira, hermano, desde el momento en que Moisés regó la sangre en el libro y en el pueblo, ahí se estableció un pacto de sangre. Y no se puede violar por lo que dice Hebreos. Yo tuve la oportunidad de escuchar ayer 3 veces Hebreos. Yo decía: impresionante lo que dice ese libro. Y habla sobre el pacto, la violación del pacto. Y cuando usted y yo violamos la palabra del Señor, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Está pisoteando la sangre del Señor. ¿Qué es lo que me dice la Escritura? Fue lo que hizo Moisés, fue lo que hizo el pueblo, y por eso dice: todos van a morir. El Señor le dijo: Moisés, déjenmelo, yo los mato a todos y yo le voy a dar otro pueblo más grande. Estaba hablando de nosotros los gentiles. Y el que le dijo: no, ¿cómo se le ocurre, Dios? Entonces, ¿qué van a decir Egipto y los demás? Que el Dios de los hebreos no pudo mantener su promesa. Y por eso el Señor dice: mejor entonces vaya, haga esto y vuelva a subir y volvemos a negociar. Pero la ley sigue siendo, los 10 mandamientos nunca han cambiado. Nunca han cambiado, hermano. Por eso en el arca se metieron las tablas de la ley. Pero si usted ha leído la Escritura, usted encuentra que el Señor le entregó las tablas a Moisés, y dice que las tablas estaban escritas al frente y atrás. Pero la segunda vez no están escritas sino por un solo lado. Y hay que mirar qué significa eso. Por eso dice: las tablas ya no están escritas por los 2 lados, porque eso tiene una representación espiritual. Y por eso aquí el Señor está diciendo:
Yo necesito restaurar, yo necesito llamarlo, porque Isaías 54:6 dice, tu esposo es tu creador, Dios, el Dios de los ejércitos es su nombre, y el Mesías de Israel es tu Redentor. Él será llamado el Señor de toda la tierra. Fíjense lo que nos enseña ahí el Señor, hermano, lo que el Señor está buscando, la forma y la manera de cómo restaura su relación con ellos. Cómo restaura. Por eso nosotros, si usted ha visto y ha leído la Escritura, siempre usted ha encontrado en la Escritura que en cada una de las generaciones Dios levantó un profeta, Dios levantó un redentor, Dios levantó una persona para que esa generación se beneficiara de conocer al Señor y murieran con la esperanza de que cuando viniera el Señor, ellos se levantarían. Cada uno de ustedes, hermanos, son redentores a quienes ustedes les tienen que hablar. A los demás, del Señor. A nosotros el Señor en esta época nos levantó, nos dio la oportunidad de conocer al Señor. Pero porque usted diga Señor, Señor, no implica que usted sea creyente. Lo que lo determina a usted son las acciones, sus determinaciones, que todo esté de acuerdo a lo que dice la Escritura. No lo que usted diga Señor, Señor, y venga con la Biblia debajo del brazo, pero sus acciones y nuestras cosas no testifican del Señor. Lo que usted no está haciendo nada, hermano. ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Y usted qué hace aquí? Señor, pero es que imagínese, yo iba todos los domingos, acuérdese, me sentaba en la mitad de la iglesia. Y entonces, usted era la del celular. Usted era la que pasaba allá mirando su Facebook, mirando, y a ver, ¿qué aprendió? No sé, Señor. Por eso, porque estaba distraída en esas cosas. Entonces, fíjense lo que nos enseña el Señor, lo que nos enseña la palabra de Dios. Bien, hermanos, eso era más o menos. Ahora quiero enseñarles, quiero que estudiemos el cambio que hizo el Señor entre la parte sacerdotal levítica para entrar en la parte del liderazgo, porque, vuelvo y le digo, nosotros no somos sacerdotes. El Señor no le dijo, pero sacerdote del Dios Altísimo. Nada, eso son puras mentiras. Nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros somos el cuerpo del Señor, nosotros somos líderes, discípulos del Señor, a quien el Señor nos está enviando a predicar su palabra, porque el sacerdote solo era dado a hacer rituales. Los sacerdotes, escúcheme bien lo que le voy a decir, los sacerdotes de la antigüedad no sanaban. A ver, dígame si Aarón sanó a alguien. No sanó, porque los sacerdotes no pueden sanar. Los sacerdotes no sanaban, los sacerdotes solamente era degolle, exprima, queme, eso era lo único que ellos hacían. Pero nosotros sí, porque es la obra que nos dio el Señor. Ese era el cambio que el Señor necesitaba hacer. ¿Para qué? Para poder traer sanidad, para poder traer libertad, para poder traer una condición diferente de la que ellos tenían, porque ellos no cumplieron con la palabra del Señor. Y aquí el Señor, Él mismo lo dice en su Escritura, Él mismo dice, yo voy a levantar a los gentiles y le voy a dar el poder y le voy a dar que hagan esto y le voy a decir que hagan aquello, pero me voy a buscar a los gentiles que son las ovejas perdidas de la casa de mi Padre, lo dice Isaías, hermano. Por eso cuando vino el Señor Jesús, ¿qué dijo? Vengo por las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. Él no vino por los judíos, porque al final los judíos durante toda la vida son los que han sostenido las cosas, han sostenido la presencia del Señor a través de sus rituales y sus cosas, pero ellos están ahí. El problema son los que no están dentro del camino del Señor. Y por eso el Señor dice en Isaías, dice, yo lo voy a traer, yo lo voy a llamar, de los 4 puntos cardinales de la tierra, los voy a traer porque son míos, también son míos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham
que Él sería el Padre de Israel y el Padre de los gentiles. Luego tenía que cumplirse eso. Tenía que cumplirse esa parte de la Escritura. Tenía que ir a buscar a nosotros, y por eso el Señor utilizó a sus discípulos. ¿Hizo para qué? Para establecer la separación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, que es el que vino el Señor Jesús a establecer. Ese en el que cuando Abraham vino de la guerra con los reyes, especialmente con la de Kedorlaomer, y vino y se presentó, ¿qué dice la Escritura? Que el sumo sacerdote vino y se encontró con Abraham, y ¿qué le ofreció? ¿Por qué no le dio cordero? ¿Por qué no le dio hierbas amargas? No, él le dio fue pan y le dio vino, que es lo mismo que el Señor estableció la noche que iba a ser entregado. Estableció ese parámetro, estableció de que debe haber una separación, que ya cuando nosotros no estemos aquí, que ya nos hemos ido con el Señor, claro, volverá todos los sacrificios, volverá todo lo mismo. ¿Por qué? Porque viene la salvación para ¿quiénes? Para los judíos. Viene la salvación para ellos, que es la fiesta de los frutos, es la fiesta que viene el Señor, pero dice que vendrá con su pueblo y vendrá con nosotros. ¿Para qué? Para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, fíjense que en Levítico 21:10, que era lo que yo les exponía a ustedes el jueves, que la actitud que tuvo el sumo sacerdote Caifás frente a la presencia del Señor, cuando él le estaba diciendo: díganos, ¿usted es el Hijo de Dios? ¿Usted es el Mesías? Te conjuro. O sea, en ese momento el sumo sacerdote estaba diciéndole, como cuando las personas que hemos estado delante de la ley, ¿cierto? Ponga la mano derecha en la Biblia y dirá la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Usted dice: sí, juro. Estás bajo juramento, le dicen a uno, ¿cierto? Estás bajo juramento y todo lo que digas será usado para bien o para contra suya. Y por eso él le dijo: te conjuro que me digas si tú eres el Hijo del Dios y que tú eres el Mesías. ¿Y qué le dijo? Eso que usted ha dicho es verdad. Tú lo has dicho. En ese momento él perdió la cordura. Se sintió dolido en su más profundo ser. Y él tuvo una actitud que le era prohibido al sumo sacerdote: perder el control. Le era prohibido rasgarse las vestiduras. Le era prohibido, y aquí es donde en algunas Biblias que tuve la oportunidad de leer, dice que ellos deberían estar peinados. Y yo les decía: ¿pero por qué peinados? Y yo les dije a ustedes eso, pero yo llegué a la casa y yo le dije: ¿por qué peinados, Señor? Hasta donde yo sé, ellos tenían un turbante. Entonces, ¿qué tiene que ver si está peinado o no peinado, si tiene el turbante? Si tienes el turbante, Señor, ¿eso qué? ¿Por qué estas Biblias dicen que no podían estar espelucados, que tenían que estar bien peinados? Yo dije: eso es falso, porque la Biblia no lo dice así. Porque ellos tenían que cubrirse la cabeza con un turbante. Ellos tenían, el sumo sacerdote tenía un turbante, y aquí tenía una diadema que decía: santidad a Jehová. Y los otros sacerdotes también tenían un turbante. Y yo decía: Señor, ¿y ahí cuál de las dos cojo yo? Pues lo que me dice el antiguo pacto, lo que me dice lo verdadero. Porque si yo voy y estudio las prendas de vestir del sumo sacerdote y las prendas de vestir de los sacerdotes en general, en algo se parece, pero las primorosas, las más grandes, las más hermosas son las del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote representa el lugar santísimo. Los sacerdotes comunes y corrientes representan el lugar santo. Y el pueblo representa el atrio del tabernáculo del Señor.
Y por eso el sumo sacerdote tenía una serie de vestiduras, y que cuando él iba a la presencia de Dios, según lo que él iba a preguntar, él tenía que usar su vestuario. Y los sacerdotes comunes y corrientes, que eran los que hacían, quemaban y establecían, ellos también tenían una vestidura, pero no tan esplendorosa como la del sumo sacerdote. Ahora fíjense que el Señor dice que el sumo sacerdote y los levitas fueron elegidos dentro de todo el pueblo porque ellos no participaron de la fiesta del becerro. Ellos se mantuvieron al margen, y eso le llevó la oportunidad de ser representantes de Dios. Cuando usted y yo nos apartemos de todo lo que hay allá y le sirvamos al Señor, usted será un fiel representante del Señor, y el Señor lo mostrará, y el Señor le dará, y el Señor lo engrandecerá, y el Señor le dará una posición y una condición delante del pueblo. Pero si yo digo, yo soy líder, pero ¿líder de qué? ¿De levantar la cuchara? ¿O somos líderes aquí en la congregación? ¿O usted es líder en su casa? ¿Usted es líder en su empresa? Porque la gente lo está mirando a usted. Y a veces nosotros hablamos tan lindo del Señor, pero cuando uno viene a ver, dice uno, no funciona así. Entonces fíjese, ¿qué quiere decir? Que era lo que... la santidad, que es lo que el Señor está escogiendo. Nosotros fuimos lavados, ¿cierto? Con el bautismo del Señor. Hemos sido lavados, por eso dice que nosotros fuimos bautizados en Él. Porque mi fe me lleva a que mi lavamiento por la Escritura, mis pecados sean lavados, como dice la palabra. Ahora, mi proceso, mi caminar, mi obediencia a la Escritura me está llevando a lo que el Señor quiere para podernos llevar la santidad que debemos de tener en nuestro caminar. La santidad que debemos de tener para poder estar delante de un Dios vivo, para recoger la corona, para sentarnos en lugares de privilegio, para ser representantes del Señor. Es lo que me dice el Señor. Esa santidad es lo que el Señor me está dando a través de ¿qué? A través de mis pruebas, hermano. A través de las dificultades. Porque el Señor dice, las pruebas van a determinar el carácter mío en usted. Si nosotros, porque estamos viviendo situaciones y circunstancias, y usted dice, no, yo no sigo al Señor, ¿quién perdió? Usted. Nosotros somos los que perdimos. Todas las dificultades, las adversidades, las enfermedades, las necesidades y todo lo que nosotros estamos viviendo y pasando forma parte de su santidad. ¿Por qué? Porque ahí depende yo cómo me comporto, cómo acciono, cómo reacciono ante una situación. Eso es lo que me hace ser sabio, lo que me hace ser santo. Pero a mí no me están acabando de decir las cosas cuando yo ya tengo el peinado así. Como decía una hermana, me enchurco y bien churco tengo la cabeza por la situación que me lleva a mí a perder el control. Como veía a una cantante que se enamoró, yo decía, Dios mío, guarda el corazón, no se entreguen por completo a una persona, porque usted no sabe si esa persona se la va a jugar a usted y usted es la única que sale perdiendo. Y yo veía que esta muchacha, es una americana, una cantante, que se enamoró tan perdidamente de su novio y el tipo la metió a las drogas. Y cantaba lindo y el tipo se fue y ella se enloqueció, se metió más a las drogas, eso, y ella, ayer que vi el video, decía que cuando ella hacía las presentaciones en público, entre más alto tuviera el moño, o sea, el enredo el nido de pájaros, era porque ella estaba más deprimida. Entonces ella, el día que era bajito era porque estaba alegre, pero el día que tenía ese moño que le llegaba al cielo porque quería matar y cometer muerto. Decía, porque yo sufrí mucho, tanto que no aguantó que el tipo la haya dejado y ella se suicidó. Y ahora el tipo, con cargo de conciencia, ¿a qué va al cementerio? ¿A qué va a ponerle flores? ¿Para qué se portó como las patoricas? Perdóneme la expresión.
No se entreguen, hermano. Guárdese, resérvese en algo para usted. Porque el día en que levante las de caminar, no nos duele tanto. Hágalo, hermano, por sanidad y salud pública. ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense que aquí también dice el Señor que, dice en Levítico 21:10, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar la vestidura. Recuerde que las vestiduras del sacerdote indican el carácter del Señor. Indica la paciencia, la mansedumbre, el amor hacia mi prójimo, mis responsabilidades, mi integridad. Eso es la vestidura que a mí el Señor me ha dado como parte de ¿qué? De ser el cuerpo de Cristo. Dice, no descubrirá su cabeza. ¿Qué quiere decir? Porque me di a la tarea de buscar en las diferentes Biblias, pero le digo que como en unas 15 o 20 Biblias encontré que se debía mantener peinado, y yo decía, no, eso no me cuadra por la misma vestidura de la que me habla la Escritura. Pero lo que el Señor está diciendo es, no descubrirá su cabeza. Ahora, ¿qué quiere decir el que yo no me descubra la cabeza? O el sacerdote. Porque recuerde que el apóstol Pablo habla de que la mujer debe llevar un velo, ¿cierto? Pero que por velo se le ha dado el cabello, por eso el cabello largo que tiene la mujer, y el cabello es representación del velo y de la unción que le ha dado el Señor. No como las personas de otras denominaciones que llegan con un rebozo, como cuando uno llegaba a la iglesia tradicional para poder entrar, le ponían un gorro o uno tenía que entrar con un rebozo. ¿O no era así, hermana Margarita? ¿Cierto? Uno no podía entrar a la iglesia con la cabeza pelada. Le tocaba ponerse el rebozo ese y entrar a la iglesia allá a rezar. Vámonos por favor a Éxodo 28. ¿Por qué ellos no podían quitarse? No podían descubrirse su cabeza. Éxodo 28, 36 al 39. Leamos lo que dice la Escritura. Dice 36, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Las fijarás en un cordón azul. ¿Qué representa el azul? La salvación, ¿cierto? Y estará sobre la tiara, es decir, sobre la cabeza, sobre el turbante. Dice, estarán sobre la tiara, y esta estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas las ofrendas. La lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante del Señor. Entonces fíjense, ¿qué quiere decir el que mantenga o que los sacerdotes mantuvieran esta tiara o este turbante? Significa santidad al Señor. Quiere decir que el sacerdote a quien Dios le ha dado esa tiara, a quien Dios le ha dado ese cubrirse la cabeza, indica que usted está bajo la autoridad de Dios. Indica que usted está bajo el gobierno de Dios. Indica que usted le pertenece al Señor como en la parte espiritual, como aquella persona que mantiene su presencia delante del Señor. Entonces, ellos no podían, ¿por qué? Porque al quitarse este turbante estaban diciendo, no me interesa, no estoy bajo la autoridad de Dios. Y aquí el Señor dice que nosotros estamos bajo la autoridad del Señor, así como la casada está bajo la autoridad de su marido. Entonces nosotros estamos bajo la autoridad. Y el marido está bajo la autoridad ¿de qué? De Cristo. Cristo es su autoridad, Cristo es su tiara, de que Él está bajo autoridad y ese varón está bajo los designios de lo que dice aquí la Escritura. Entonces fíjense que aquí lo que no era de que estuviera bien peinado, porque a veces uno se pone a pensar, yo soy así, hermano.
Yo medito mucho y yo pienso mucho en los actos, en los colores, qué quiere decir, por qué dice eso, por qué el Señor plantea las cosas de esa manera, para poder entender qué es lo que quiere decir el Señor. Y espiritualmente, porque recuerde que aunque la Biblia está en la parte material, lo que está ahí es para el plano espiritual, tiene una representación en el camino espiritual del Señor. Bien, hermano. Rasgar las vestiduras. ¿Qué significa cuando el sumo sacerdote rasgó las vestiduras? Dice que rasgar las vestiduras simboliza la justa, óigame bien, la justa indignación de Caifás por la afirmación de Jesús que había dicho que él era el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que no aceptaban a Jesús porque ellos estaban esperando no la actitud con la que vino Cristo, porque Cristo vino con la actitud de ser ofrenda. Cristo vino como profeta. ¿Por qué? Porque Él habló de los tiempos futuros, porque Él sanó, y los que sí pueden sanar son los profetas. Los profetas son los que le van a decir, haga esto, y si usted hace lo que el profeta dice, usted recibirá bendición. Porque es el profeta, es la conexión que hay entre Dios y el pueblo. Por eso cuando la viuda llegó allá donde el profeta, llegó donde la viuda y le dijo, no, es que yo no le puedo dar de comer. Y él que le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en casa? Y él que le dijo, haz esto y esto, pero primero yo, primero el Señor. Y si usted me da a mí primero, entonces usted no le faltará hasta cuando la tierra vuelva a producir. ¿Ya? Entonces los sacerdotes de Levítico no sanaban, sí determinaban. Cuando venía el leproso, cuando venía la persona, miraban si la lepra era de color, si tenía pelo, si no tenía pelo, si era grande, si era aquí, si era allá. Él decía sí, o otra vez váyase y guárdese otros 7 días, y yo le digo si puede vivir en comunidad o no puede vivir en comunidad. Eso sí lo hacía el sacerdote, porque eso lo cumplió Jesús. ¿O no Jesús cuando sanó al leproso, qué le dijo? Ve y preséntate al sacerdote y cumpla lo que dice Moisés. Es decir, lleve la ofrenda para el sacerdote, y el sacerdote le va a decir si está sano o no está sano, y haga el ritual. ¿Ya? Mientras entraba el proceso de Cristo, porque ahorita nosotros no estamos llamados a hacer rituales de ninguna índole. Usted y yo solo estamos llamados a tener fe en la palabra de Dios. No es de que porque usted se ponga de amarillo, porque usted se ponga de verde, porque usted ponga las hojitas de laurel, porque usted haga todo ese montón de cosas que la gente dice, usted está en paganismo. Crea en el Señor, porque el único que nos sana, que nos libera, que hace las cosas para agradar a Dios, es mi fe en el Señor, es la seguridad. ¿Por qué? Vuelvo y le repito que siempre he pensado eso. ¿Por qué nosotros somos tan obedientes al mundo y por qué con una facilidad desobedecemos a la Escritura? ¿Será verdad? Yo creo. No, pero es que como Pepito dijo que esa agüita de mafafa le daba no sé qué, pues entonces como ya hay unos testimonios y ya Pepito, Menganito y todo el barrio lo sabe y todo el mundo, pues yo también lo hago. Claro, no es que el diablo quiere que usted también se entre en el paseo. Entonces, si yo hago lo que el hombre dice, yo estoy ignorando lo que dice acá. Estoy diciendo que esto no tiene validez. Y como no creemos en esto, tampoco entrarás al reino. Porque esto es lo que me hace entrar al reino. Lo que me hace santificar y lo que me hará levantarme en el día postrero cuando el Señor diga mi nombre y levántese porque nos fuimos. Porque ya viene el juicio de Dios sobre toda la tierra, hermano. Todo lo que el Señor tiene dispuesto para que venga. El fuego, los temblores, las pandemias, bueno, todo lo que dice el Señor. Y aunque la gente quiera buscar la muerte, dice, no la encontrará. La persona podrá tirarse del monte Everest y nada le pasará, hermano. ¿Por qué? Porque la muerte se ha ido de la tierra y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. Fíjese lo que le está diciendo el Señor y lo que le dice el gran Señor. Ahora,
el simbolismo, cuál es la simbología de rasgar las escrituras en el plano espiritual. Y aquí quiero terminar con esto, ¿para qué? Para que, vuelvo y le digo, el martes entre a trabajar el mandamiento del hombre, para que tengamos claro eso y que usted toda festividad, toda cuestión que el hombre usted diga, es de Dios, es tradición de Dios, esto es del Señor, no es del Señor, si es del Señor, listo, lo hago, si no es del Señor, me abstengo porque ya tengo el conocimiento. Si no tiene el conocimiento, Dios dice, listo, usted no sabía, pero resulta que el problema está cuando Dios nos da el conocimiento. Cuando Dios le da el conocimiento, cuando Dios le revela, cuando Dios le dice las cosas como son, ahí ya la situación suya, el comportamiento, las actitudes se le cuenta como pecado, porque usted ya conoce la escritura. Dice, este era el comienzo, o sea, rasgar las vestiduras, es decir, según el mandamiento del Señor, había dicho que si el sumo sacerdote perdía el control y se rompía las vestiduras, ¿cuál era la sentencia? Que ese sacerdote debía morir. Debía morir, ¿por qué? Porque estaba infringiendo la norma. Nosotros, como líderes espirituales, como caminantes en el Señor, nosotros podemos molestarnos, sí, claro, pero usted no pierde el control. Usted no acabe con su casa y vuelan los platos, las ollas y los cuchillos. Usted no puede perder el control. Usted sí puede enojarse, usted puede, porque la escritura me lo dice. Airaos, pero no pequéis. Pero tampoco se vaya a dormir enojado con medio mundo, porque qué tal que usted se muera, y usted se fue amargada. ¿Y qué dice el Señor en Pedro? Que los amargados no entran en el reino de los cielos. Entonces, arregle sus situaciones con las personas antes de irse a dormir. Dije que cada cual se rasque las pulgas y se saque los piojos como quiera. Y nosotros no nos metamos donde el Señor no nos ha mandado, porque yo soy la única que voy a padecer. Y voy a sufrir, ¿por qué? Porque es que yo quiero que Glorita se rasque así y ella se está haciendo los puñitos. Y a mí al final es ella la que se está rascando y la que se está haciendo su cosita en el pelo, ¿ya? Pero eso es problema de cada uno de ustedes, si se gusta tomarse el tinto en una vasija de barro y a mí que en la otra que le gusta la copa. Bueno, eso son cosas diferentes, son formas, ¿ya? Pero aquí lo que el Señor está diciendo, que ese rasgar de la vestidura de ese sumo sacerdote, lo que estaba diciendo es que murió el sacerdocio levítico, paró y él dijo, usted es el que va a morir porque usted me sacó la piedra. Porque él dice, usted me exasperó por la ira que él sintió. Entonces yo pensaba, decía, bueno, y ese sacerdote muy enojón, muy bravito el muchacho, ¿y por qué estaba infringiendo otras reglas? Porque el Señor le estaba diciendo que los fariseos violaban la ley, violaban el sábado, violaban un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque el Señor dijo, tú lo has dicho. Y vas a ver cómo allá arriba yo voy a estarme sentado al lado del Señor, al lado de mi Padre. Y eso fue lo que lo ofuscó. Y fue lo que dijo, eres reo de muerte porque has blasfemado. ¿Por qué? Porque usted dijo que era el Hijo de Dios y usted va a morir. Por eso cuando Jesús fue y murió, ¿qué hizo? Murió, se acabó todos los rituales de sacrificio. Óigame bien, esto no quiere decir que ahora podemos comer, como dice Isaías, puede comer cerdo, puede comer abominaciones y puede comer ratón. No, señor. Lo que Pablo es muy claro cuando él dice, él es nuestro cordero sacrificial. Lo que él está diciendo es que ya no hay necesidad de matar corderos, de poner la sangre en los dinteles de la puerta, ya no hay necesidad de quemar ofrendas, de hacer oblación, de hacer libación, ya no hay necesidad porque en Cristo todo lo tenemos. Por la fe en el Señor todo lo tenemos, ¿ya? Entonces por eso el Señor, Pablo dice, el sacrificio es Él, mi Pascua es Él, mi Pentecostés es Él, y el futuro
que son la celebración de la fiesta de los frutos, es Él. O sea, todo es en el Señor. Y por eso cuando el Señor muere, Él muere como ofrenda, como cordero sacrificial, y Él resucita. Por eso Él, antes de ir a morir, Él establece el pacto. Establece ese pacto del que le invito a que lea o escuche Hebreos, donde el Señor dice que ese pacto que el Señor estaba haciendo con sus 12 discípulos, que los 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel. Esos 12 discípulos, ese pacto representaba lo nuevo del Señor. Dio por terminado lo antiguo y ahora iniciaba un nuevo camino, basado no en rituales, no en holocaustos, sino basado en la fe, basado en la gracia, basado en la misericordia, basado en la verdad de lo que representa Cristo para nosotros los creyentes en Él. Por eso la Escritura dice que la misma palabra del Señor me está diciendo que cuando el Señor resucitó, lógico, no quiere decir que ya todo, no, eso continúa hasta el año 70, si no estoy mal, donde vienen los babilonios, vienen todos ellos, destruyen el templo, se llevan todo y se cumple la promesa que el Señor le había dicho a los discípulos. No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque resulta que todo el templo que hizo Salomón era de oro y las piedras eran recubiertas. Entonces ellos lo que hicieron fue llevarse las piedras, llevarse todo y luego hacer el proceso para conseguir el oro. Por eso el templo, como no hay templo, no se pueden hacer ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque el templo es usted. El templo es usted. El altar donde debe hacerse los sacrificios es su corazón. Es el corazón. Y tiene que basarse todo su andar y todo su caminar ¿en qué? En la fe que tenemos nosotros en la obra del Señor. Ya no hay necesidad de que nosotros hagamos ningún ritual, ninguna cosa de animales, ni nada de ese tipo de cosas, pero sí hay unas leyes que me impiden a mí no comer ciertos animales, no hacer ciertas cosas. Contra eso el Señor no vino. Él vino fue contra los sacrificios de animales, contra las oblaciones que son la quema de cereales y la libación que es el derramamiento de los líquidos. No hay nada de eso, hermano. No hay sacrificios, que Israel lo haga, claro, porque ellos no creen en Cristo. Ellos no creen en el Señor porque ellos estaban esperando la segunda venida del Señor. Porque Cristo sí va a venir como ellos lo están esperando, como rey, en su caballo, con su espada, con su ejército, a pelear por ellos y a rescatarlos y a sacarlos ¿de qué? De toda la esclavitud y darles también que entren en el plan de salvación. Porque hasta ahora sí, son el pueblo del Señor. Pero en el momento en que Cristo murió, dice, la ley quedó ahí y ahora hay un nuevo pacto. Ahora sí puedo decirle al que está lejos, al que está en idolatría, al que está en fornicación, al que está, venga a mí y le perdono su pecado. Porque Cristo vino a hacer eso, hermano. Cristo vino a perdonar mis idolatrías. Cristo vino a limpiarme del paganismo. Si usted hace dos cosas, se arrepiente y se aparta de las prácticas paganas del mundo. Si usted no se aparta, seguirá siendo pagano, así venga a la iglesia y haya leído N veces la Biblia. ¿Por qué? Porque seguimos practicando la costumbre pagana. Por eso el Señor está diciendo aquí, el Señor está diciendo, venga, yo le voy a perdonar. Creo que aquí hay una escritura, déjeme si la encuentro, ¿para qué? Para que nosotros miremos lo que dice la escritura. Bueno, creo que es en Isaías donde dice que Él lo llamó, bueno, que Él dice, ahora yo los llamo y les perdonaré.
Ahora volveré a ser su marido. ¿Por qué? Porque la ley que condenaba, la ley que no permitía, ya caducó, ya no tiene validez los rituales. Ahora yo le puedo decir, venga otra vez, porque hay un nuevo pacto, con mejores promesas, con la opción de ser perdonado de mi pecado, de esos pecados que según la ley eran muerte. Pero ahora con Jesús, buscando de Él, arrepintiéndome, apartándome de todas esas cosas, yo soy perdonado. Era lo que buscaba el Señor, era lo que busca el Señor. Ahora Israel es la esposa del Señor que está esperando a que sea redimida. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han aceptado al Señor. Pero nosotros somos la novia del Cordero. Somos la novia que estamos siendo, como decía la canción que trajo Astrid. Se nos ha dado una orden. Se nos está diciendo, vístase de lino fino. Vístase de lino fino. ¿Y el lino fino es qué? Sus acciones justas, su caminar íntegro. Pero eso ahora me lo da aquí el Señor, si yo creo en Él, si yo creo en el Padre. Y entonces ahí entra a jugar ¿qué? Lo que Melquisedec le dio a Abraham, el pan y el vino, que es lo que habla Pablo en Hebreos y es lo que habla el Señor en Apocalipsis con respecto al sacerdocio que nunca va a terminar, que nunca va a cesar, porque Cristo no muere como morían los sacerdotes de la antigüedad. Porque así como nos habla la Escritura, que el Melquisedec no tiene genealogía, no tiene nada de eso, entonces eso viene a funcionar, porque el mismo Señor lo dice, Pablo lo habla en Hebreos, y está diciendo que ese es el sacerdocio verdadero, aquel que no muere, aquel que no pecó, aquel que hizo una tarea por el Señor. Y en ese que yo creo, en ese sacerdote, en esa obra, es donde nosotros vamos a encontrar nuestra redención. Podemos ir y vivir eternamente porque estoy creyendo en un sacerdocio que no va a desaparecer. No como el Levítico, dice en el libro de Hebreos, en la carta de Pablo a los Hebreos. No como en la antigüedad, que moría el sacerdote y cuando ya Dios sabía que iba a morir, ya el otro estaba siendo levantado. Y ese tenía que aprender los rituales, tenía que aprender las cosas. Pero aquí con el Señor, no. No, hermano. Entonces fíjense que ese rasgar de las vestiduras, ese rasgar del templo, del velo del templo, indica que hay un cambio. Indica que algo se terminó para dar inicio a otro. ¿No le pasó al a Saúl cuando Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Porque él se puso a hacer funciones de sacerdote. Aparte de que tenía un comportamiento bien terrible, y va y mete las de caminar haciendo funciones de sacerdote. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Samuel? Mire, la metiste toda. Locamente has actuado. ¿Y qué le dijo? Y él se volteó y él le cogió el pulso, lo que dice, así se ha roto su reinado. Ya no más será el rey. Y ahí fue cuando el Señor le dice a Samuel, ven y me unge al siguiente. Por eso, hermano, lo que yo le digo a usted y le repito, lo que dice la Escritura, no pierda el control. No se deje llevar al plano del pleito, de la contienda. No pierda las vestiduras, no pierda la paz, porque usted es el único que está perdiendo delante de Dios. Porque el Señor le va a decir, no me sirve su carácter, no me sirve para mi obra, porque usted no se le puede hablar porque parece un globo, se hincha y se explota usted solo. No me sirve su mal carácter. ¿Para qué? Para llevar. Por eso el Señor dice, aprenda de mí, ¿qué? Que seamos mansos pero no mensos, ¿cierto?
Eso me dijo un día una señora. Es que la Biblia dice que seamos manso, pero no menso. Y yo dije, carachas. ¿Y dónde está eso? Sí, lo dice la Escritura. Yo le dije, ¿y dónde? Pues yo creo que a mí me robaron en todas las Biblias esa página. ¿Ya? Yo le dije, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo tengo que aprender a ser humilde, de corazón contrito, es decir, reconocer mi pecado, caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y esa es una tarea que nosotros tenemos, dominar nuestro carácter. Nosotros fácilmente perdemos el control. ¿Y sabe qué hacemos? Acabamos con el mundo entero. Y mi ira la desfogo con el perro, con el gato, con el pajarito, con los niños, con los platos que totean y los pocillos parecen pocillo de loco, puros chichones por todos lados. ¿Por qué? Porque totea aquí uno y dice, mejor me voy porque esta cosa se puso fea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser tolerantes. Aprenda a aceptar sus diferencias con los demás. No todos piensan como usted, no todos actuamos rápidamente como usted, no todos tenemos la misma fe desarrollada, no todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Porque la responsabilidad que yo tengo delante de Dios es muy distinta a la que tienen ustedes. Yo tengo aquí una responsabilidad como maestro. Como maestro, yo tengo una responsabilidad. ¿Y qué me dice el Señor? Que los maestros, los que enseñamos la palabra, somos los primeros que vamos a estar allá, rindiéndole cuentas al Señor. Y aquellos que son falsos, que trajeron enseñanza no de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿qué dice el Señor? Doble castigo usted va a recibir. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos lo que dice la Escritura. Eso era lo que quería hacerles porque como hace rato, entonces yo dije, no, me gusta como refrescarlo para que las personitas que de pronto no vinieron, no lo saben, pues sepa que el Señor está buscando en usted el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre adorador, porque por él, por usted, en esta condición es que viene el Señor. Y para eso es depositar mi fe en el Señor, apartarme de tradiciones, apartarme de costumbres y apartarme de aquellas cosas que el hombre ha impuesto como mandamiento de Dios y que no tienen nada que ver con los mandatos del Señor. Entonces eso era lo que quería, porque era lo que Dios me traía, porque yo aquí tengo la enseñanza, hermano, no es que no la haya preparado, sino es que el Señor me dijo, déles, porque como hace rato, déle la enseñanza. Miren, hay algo que el mismo Señor nos enseñó y venía diciéndole a la gente. El problema es que nosotros, como no le prestamos atención a ciertas palabras, que es donde están la clave. ¿Para qué? El Señor Jesús habló. Cuando habló del vino nuevo y del odre nuevo y del odre viejo, está hablando del sacerdocio levítico y del sacerdocio del Señor, porque Él es el vino nuevo. Cuando habla del vino, del que dice el Señor, el vino fermentado o el vino nuevo, Él ya estaba diciendo que iba a hacer una transformación, que iba a cambiar. Cuando el Señor le dijo, a un vestido nuevo, usted no le puede poner un remedio. Y Él estaba diciendo, usted y yo somos del vino nuevo. Nosotros no podemos ser odres viejos, porque aquí yo tengo la enseñanza. ¿Ya? Odres viejos, ¿por qué? Porque el odre viejo, cuando usted le echa el vino nuevo, la descomposición o la fermentación del vino hace que se explote la vasija de cuero y se termina dañando todo. Entonces, estas cosas que les hablaba el Señor, les estaba diciendo que Él iba a hacer un cambio, Él iba a hacer una transformación, Él iba a hacer todas estas cosas que Él mismo habla, que del hijo pródigo. Todo eso tenía y tiene que ver con el sistema de buscar al Señor, que ya no era lo levítico,
que ya no eran los rituales de los sacrificios de animales, ni de cereales, ni de nada de eso, sino ahora todo está basado en la fe del Hijo de Dios. En eso está basado, hermano. No son los rituales que usted pueda hacer, es la fe que usted tiene depositada en la obra del Señor. Es el oír atentamente la voz del Señor y obedecer de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando nosotros tenemos esta actitud, entonces nosotros estamos siendo vino nuevo, estamos tomando del vino nuevo, no del añejo, porque la palabra vino es igual a la palabra, se escribe igual a la palabra escondido, oculto. Y eso es uno de las formas y maneras como los hebreos o los rabinos o el pueblo del Señor es uno de los métodos para que usted entienda qué es lo que le está diciendo el Señor. Porque hay cosas en la Biblia que están escondidas a través de un color, a través de una palabra, a través de una actitud. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Y yo tengo que buscar. Tengo que indagar, tengo que sentarme a mirar lo que dice la Escritura. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que el Señor me está hablando. Para poder entrar a corregir posturas, actitudes y comportamientos que nosotros tenemos con el Señor. Entonces fíjense que esto era, ¿para qué? Para que usted y yo estemos trabajando por ese hombre interior, estemos trabajando por ese hombre espiritual, guiados por el Espíritu Santo, formados por el Señor, porque el Señor dice que los que son hijos de Dios son ¿qué? Los que somos guiados por el Espíritu Santo, es decir que nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces fíjense que este es un repaso que yo hice para poder entender. Y ya la próxima enseñanza ya vamos a estudiar algo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, que el mandamiento de hombre, ¿para qué? Para que usted sepa que esa práctica es paganismo y que amén porque nosotros no lo hacemos, ¿ya? Amén, que nosotros no lo hacemos, aunque de pronto nuestros familiares sí, pero por ellos hay que orar, por ellos hay que orar, ¿para qué? Para que las personas salgan de su paganismo y puedan entrar al reino del Señor. Porque ellas, para esas personas que practican, sí existe el perdón, porque hay una nueva forma. Está el nuevo pacto, como dice Hebreos, basado en mejores promesas, basado en el amor al prójimo, basado en qué, en el amor al prójimo, en el perdón, en la misericordia y en la bondad de Dios. Sí hay perdón para usted, hermano. Si estamos cometiendo algún delito, alguna falta, sí hay perdón para usted. Porque no estamos en el sacerdocio levítico, estamos en la gracia, en la bondad y la misericordia que nos da el Señor cuando nosotros llegamos a Él. Cuando nos apartamos y nos separamos, sí tenemos el perdón. Nosotros fuimos perdonados y seguramente cuando les dé esta enseñanza el martes, pues vamos a hacer una oración, porque si nunca he orado por eso, pues vamos a hacer la oración y vamos a ungirnos. ¿Para qué? Para que ya no sea el paganismo que practicamos en una época, sino ahora lo hemos reemplazado por la palabra de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar y démosle gracias al Señor por lo que Él hoy nos ha recordado. Démosle gracias al Señor porque Él no se ha olvidado que ha venido a buscar al hombre espiritual, aquel que adora, aquel que reconoce sus fallas y busca de la anuencia del perdón de Dios, aquel que ha venido, Señor, a darnos la opción de ser perdonados por nuestras fallas, por los pecados de nuestros pasados, Señor, de nuestros padres, como tú mismo lo dices, Señor. Gracias, Dios, por haber nacido en esta época, Señor, en este tiempo en donde tenemos el perdón si volvemos a ti, Señor, si caminamos contigo,
si nos arrepentimos realmente de corazón para buscarte, bendito Dios. Gracias por la obra redentora de Cristo. Gracias por el lavamiento que haces todos los días a través de la Escritura. Gracias por cada palabra que nos enseña, Señor, porque hay tantas cosas que uno puede llegar a entender a través de cada enseñanza. Gracias aún por las nuevas delegaciones, Señor, la simbología, Señor, que es tan importante conocer qué quiere decir en el plano espiritual y por qué el Señor hace referencia a cada uno de esos utensilios, actitudes, a cada una de esas cosas que fueron delegadas, Señor. Bendiga a cada persona que dijo, sí, yo quiero. Bendígalos, Señor, a todos y aún aquellos que de una u otra manera no quisieron también, Señor, porque estamos en el tiempo de no obligarnos, sino de querer agradarle a nuestro Dios y Padre Celestial. Gracias, divino Rey, gracias, poderoso Salvador. Hoy quiero orar, Señor, para que tú nos perdones en los tiempos en que nosotros practicamos y fuimos partícipes de todo ese paganismo, Señor, de comida, de bebida, de vestido, aún de los adornos de nuestra casa, Señor. Permítanos, Señor, sacar todo ese montón de cosas y si las tiene en físico, sáquelas y si las tiene en su corazón, evacúelas, erradíquelas para que pueda entrar lo nuevo, para que pueda entrar el vino nuevo, la palabra de Dios, para que seamos realmente lo que el Señor viene a buscar. Gracias, Señor, por habernos perdonado nuestro paganismo, Señor. Perdónanos si en algunos momentos, Señor, fuimos a los cementerios, Señor, a poner flores, a hacer oración. Perdónanos, Señor, si aún nosotros decimos que las personas que se murieron son las que nos cuidan desde lo alto. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque estamos desconociendo que el único que nos guarda, nos cuida, nos protege, eres tú, Señor. Perdona todas estas falencias, todas estas equivocaciones, todas estas arrastres de tradiciones y convicciones equivocadas con respecto a ti, Señor. Gracias porque hemos conocido del Señor, conocemos de su gracia, de su bondad y de su caminar en nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. Perdónanos, Señor. Aún perdona a nuestros familiares que todavía practican estas cosas, Señor, que son importantes y que defienden su fe porque también fueron enseñados. Trae la luz, ilumina esa lámpara con su verdad, Señor. Permita que la luz de Cristo pueda llegar a ellos, Señor, para que puedan ser iluminados, bendecidos, guardados, para que puedan resucitar en el día postrero, Señor. Gracias por ese perdón que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por nunca haber perdido el control, Señor. Hablar lo que adecuadamente necesitaba, las enseñanzas, las actitudes, las sanidades, porque a eso era lo que venías tú, Señor. A volvernos al jardín, como dice la palabra. Tú mismo dices en la Escritura, yo los volveré a traer a mi jardín. Los traeré de los 4 puntos cardinales, como lo dice Isaías, como lo habla Jeremías, Señor. Así como dice su palabra, bendito Dios, que nosotros no vamos a hacer no tenemos necesidad de que nos enseñe, no está diciendo las personas, sino lo que tú estás hablando ahí es que es la palabra de Dios la que nos enseña. Es la que nos va a dar un corazón de carne, Señor. Es la palabra la que va a hacer mella, porque al final con la palabra es que tú vienes a formar mi espíritu, vienes a cambiar mis actitudes y mi comportamiento. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos actuado, si hemos tenido procederes inadecuados, inapropiados. Perdónanos, Señor, si le hemos dado más importancia a otras cosas que estar en ti, que leer la palabra. Gracias, divino Salvador. Guárdanos, Señor. Necesitamos que el agua del Espíritu caiga en nuestro corazón para que la palabra germine, Señor, para que la semilla de fe dé fruto en el momento adecuado, Señor.
Gracias, divino Salvador. Bendiga a los hermanos de Medellín, bendiga a las hermanas de Bogotá, bendiga a los hermanos de Piedecuesta, los hermanos que están al otro lado de la red, Señor, y los que estamos aquí, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos y ayúdalos a que cada día sean más parecidos a ti, Señor. Que la imagen de Dios omnipotente esté sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.